Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Fuerte y Claro. Bienvenidos a este su espacio aquí en la República. Como todas las tardes, los acompaño por acá, Manuela Camacho. Hoy, jueves 12 de marzo, vamos a hablar de dos temas principales y hacerle seguimiento a una grave denuncia que ya veníamos hablando desde ayer, que involucra lamentablemente a dos suboficiales de la policía que han sido implicados en un lamentable caso de abuso sexual en Tacna. Sobre eso vamos a hablar en solamente breves instantes, pero vamos primero con la franja electoral. Soy Johnny Lescano, candidato presidencial del nuevo partido Cooperación Popular. Por la crisis moral y política que vive nuestro país, es urgente cumplir el Amaqueya Amazúa Mayuya. No seas ladrón, mentiroso ni ocioso. Estas normas de buen gobierno las cumplí cuando fui congresista. Este 12 de abril marca el círculo de colores de Cooperación Popular. Bien, como les anunciaba, entonces vamos a tratar de tener comunicación con Tacna directamente para hablar con las familiares de la joven de 21 años que ha denunciado ser víctima de abuso. Pero antes de ese tema, yo tenía ya planeado desde que sucedió esto abordar un ratito un tema que me parece que tiene que ver con cultura, con peruanidad y que pone un debate muy interesante en el centro de la mesa. Esto habla sobre una representación cultural supuestamente defendida por un grupo de artistas que ha estado envuelta en una polémica muy grande. Se trata de una supuesta pollada bailable que ha sido retratada como un espectáculo cultural y que ha desatado, como les decía, una serie de críticas porque evidentemente, no sé a quién no le hace ruido, pero pone en escena, dramatiza o hace performativa una realidad que para muchos peruanos no es opcional y que de hecho se utiliza en situaciones de crisis. Para ponerlos primero en un poco de contexto, vamos a ver de qué estamos hablando. El colectivo de artistas Mendiburu y Coma pusieron en escena, dieron a conocer que habían hecho dentro del espacio que tienen, que es una especie de galería artística, una muestra llamada Pollada Bailable. Dentro de esta habían ciertos elementos alusivos a los que ellos consideran tienen que ver con la estética de las polladas. Vamos a ver un pequeño video que compartieron en sus redes sociales para que usted, que quizás no había escuchado antes del tema, pueda empaparse un poco y saber de qué estamos hablando. ¿Me confirman si el video tiene audio, por favor? Ok, entonces, bueno, lo que estamos viendo es la estética al interior de esta sala, supuestamente de exhibición artística. Empiezan a llamar a la atención algunos elementos, ¿no? Como las paredes que no están del todo pintadas, están como tarrajeadas, el techo de calamina, en la esquina una persona que está poniendo música, discos en vinilos. Y afuera pues están las personas que están comiendo en teoría esta pollada, bebiendo algunas cervezas, bailando. Vemos a un grupo de personas reunidas en torno a este evento. No hubiera pasado nada, creo yo, no hubiera sucedido nada si hubiesen querido quizás retratarlo como una reunión social, un profundos, sí, un evento en el que cocinaron para vender este elemento que estaban mencionando ahí, la pollada, para recaudar fondos para su galería artística, como luego quisieron expresar. El problema, creo, se ha empezado a configurar desde cómo ellos han planteado esta recaudación de fondos, como una, reitero, pollada bailable que atraviesa una serie de problemáticas desde la principal, que es hacer performática una realidad dura por la que atraviesan muchos peruanos. Cuando usted piensa en una pollada, probablemente se le vengan a la mente las veces en las que ha tenido que colaborar
con el barrio o con una familia cercana, las veces en las que quizás su propia familia ha necesitado recaudar fondos porque la plata no alcanza y tienen que acudir a este recurso basado en la solidaridad colectiva. Pero no es algo que en realidad uno celebre o que sea algo digno de poner en un marco de observación ajena, ni algo performativo. En realidad, a veces, incluso para muchas familias, genera vergüenza tener que hacerlo. Lamentablemente, es a lo que hay que acudir cuando, repito, la plata no alcanza. Ahí creo que está en parte el núcleo principal del problema, ¿no? El banalizar una realidad de precariedad, de ausencia y de necesidad y escenificarla como si fuese algo bonito, algo cool, algo chévere y que necesita ser aprobado o resignificado por una élite, ¿no? Por un grupo determinado de personas, ¿no? A mí hay varias cosas que me hacen ruido sobre esto. Quisiera que veamos algunas de las imágenes que Mendiburu compartió sobre cómo estaba planeando, ¿no? De las imágenes que fueron compartidas en la revista Cosas, de cómo se había llevado a cabo esta pollada bailable el 8 de marzo. Entonces, si usted se pone a analizar algunas de las fotografías que vamos a ver a continuación, entonces están lo que les mencionaba, han tratado de escenificar una casa como un lugar en el que se reunirían las personas comúnmente. Vamos a las fotografías, hay una persona entonces que está ahí con el balde de las cervezas, que es lo que generalmente a veces se reparte cuando esta apoyada se concerta en una reunión, porque a veces no es así, uno simplemente colabora y no acude, solamente las compra para colaborar. Están las sillas, está las paredes, la estética de las paredes que no están del todo terminadas y que aluden o que quizás nos trasladan a una realidad que lamentablemente no es optativa para muchas personas. Es decir, no es que la mayoría de los peruanos quisiese tener su techo de calamina o quisiese no tener las paredes terminadas porque le parece más estético, más bonito, porque le gusta de esa manera. Muchas veces responde a factores más bien ligados a la necesidad, a que el dinero no alcanza aún y se va a ir juntando de a poquito para obtener un mejor techo, para tener una mejor pared, para poder terminar de pintar la pared. Esta fotografía en particular, la anterior, chicas, déjenla un ratito, por favor, que a mí también me hacía ruido. ¿Por qué? Porque dentro de todo el contenido que este colectivo de artistas compartió, nos daba a entender que sí se tomó el tiempo de tratar de escenificar como ellos observan y como ellos comprenden y como ellos creen que es una casa en la que se llevan a cabo polladas. Fueron a comprar, por ejemplo, este mantel, habían puesto también que incluso habían hecho unas pruebas con maestros del mercado para ver el pollo que iban a vender y cuando estalló un poco el escándalo de las críticas, se defendieron un poco diciendo que ellos habían freído el pollo, ¿no? Fue la respuesta una de las respuestas que más se nos ha quedado porque es como un poco absurda, ¿no? Falta de reconocimiento o de tratar de entender y escuchar las críticas. A ver, hay varias cosas que podríamos analizar. Por favor, chicas, avísenme en cuanto esté listo nuestro invitado para darle pase. La primera para mí es la estética visual, ¿no? Como les decía, me resulta problemático, pese a que el colectivo ha dicho que la casa es así, que la casa no es que intencionalmente no esté terminada, tiene que ver con cómo ellos buscaron estos elementos para que parezca un lugar en el que se llevan a cabo polladas. Pusieron el mantel, hay pruebas, evidencias de que se fueron a comprar un mantel específico, pusieron entonces este televisor que es un poco antiguo, pusieron una serie de papas sobre una mesa que uno no entiende muy bien cuál era el objetivo, unos cuadros específicos. Entiendo que tratando de impregnar una visión artística, pero que sí choca mucho porque nos hace cuestionarnos si es así como las élites ven los hogares peruanos, si es así como
creen que operan las colectas solidarias al interior de estos, ¿no? Entonces, simbología como la calamina, las paredes tarrajeadas sin terminar, haciendo alusión a algo que resulta grave, porque la precariedad del peruano, la precariedad de los millones de peruanos que viven en esta situación, no es una estética, no es una fotografía para cosas, no es una escenografía que tú puedas armar para llevar a cabo tu muestra. Es lo que viven, lamentablemente, por condiciones desiguales e injustas muchísimas personas. Lo segundo que también me parece problemático es la plataforma que escogieron para dar a conocer esta muestra artística, ¿no? La revista Cosas. Seamos sinceros, ¿a quién apela la revista Cosas? ¿Para quién está escrita la revista Cosas? ¿Quiénes consumen la revista Cosas? Si supuestamente dentro de los argumentos que este colectivo de artistas da, señala que estaba tratando de revalorizar el significado de la solidaridad colectiva, de las polladas como una muestra de lucha y de resistencia, sí nos hace cuestionarnos, ¿para quién? ¿Para quién querían escenificar eso? Porque las personas que generalmente recurren y acuden a polladas, dudo mucho que sean las que consumen la revista Cosas. O al menos ustedes creyeron eso, quizás, no me hace mucho sentido. Y esto ya va enlazado con un segundo punto que explica el por qué esto resulta grave. Es el término de revalorizar, de reapropiarse, ¿no? ¿Revalorizar para quién? Porque estas muestras de solidaridad y las polladas y estos eventos ya tienen un valor per se, ya son valiosos en sí mismos, porque muchas veces paran la olla para las familias, muchas veces son los que hacen que una vecindad logre arreglar algo que no funciona y para lo que no tienen los suficientes recursos. Muchas veces son los que logran que se tapen huecos en la pista, allí donde no llega el Estado. Muchas veces son las polladas que se arman dentro del colegio para la compra de útiles o de algún tipo de elemento que el colegio público no les está brindando. Entonces, esto ya tiene un valor. El utilizar esta palabra de revalorizar sí resulta compleja porque nos hace pensar, ¿revalorizar para quién? ¿Ante los ojos de quién tiene que tener valor una pollada? Sí, como repito, ya la tiene per se para las personas que acuden a esta como un recurso válido y legítimo de solidaridad colectiva, ¿no? Y esto nos hace pensar cuando los elementos de la cultura popular parece que necesitaran una aprobación de un determinado grupo de ciudadanos o de ciudadanos que pertenecen a una élite o a una clase social, socioeconómica distinta. Pasa mucho, por ejemplo, con lo que sucedió con el tema de Anissa Manés, con los diseños de la Amazonía, con las carteras que también estuvieron en todo el tema de la polémica cuando salieron revalorizadas supuestamente por una diseñadora y que son las que se utilizan para ir al mercado comúnmente y que claro, que el costo evidentemente se triplica, se cuatriplica muchas veces cuando supuestamente se le añade este valor agregado de que es aceptado por la élite. Una élite y un sector que además está muy alejado de las personas que apelan a este recurso y que son quienes lamentablemente discriminan, racean, cholean, hasta que la cultura les resulta bonita para un cuadro, para una cartera, para ponerlo dentro de un restaurante. Y ese es el problema, que la brecha de desigualdad es demasiado grande y que siguen existiendo diferencias sociales, culturales, estructurales, que sigue existiendo en el Perú el racismo, el clasismo, el cholear al otro, generalmente a quien acude a este tipo de recursos, pero luego utilizar esa misma estética, esa misma naturaleza para hacerlo parecer cool y bonito cuando lo ejerce otro tipo de personas. Ese creo que también forma parte del problema.
algo tiene que ser bonito necesariamente cuando está en una pasarela o cuando ahora cuesta $1000 o cuando las élites entonces lo empiezan a utilizar como parte de su estética. Y lo otro, que también resulta muy problemático, tiene que ver con la historia que tiene que ver con las polladas. Y para esto quería traer a la memoria una imagen, no sé si me la pueden poner, querido Switcher, por favor, de aquello que sucedió durante la matanza de Barrios Altos. Esto, sí, justamente esto. La matanza de Barrios Altos, para quien no lo recuerde, el caso de Barrios Altos se llevó a cabo durante una pollada precisamente que habían convocado los vecinos de Barrios Altos para poder arreglar un problema que tenían con el desagüe de la quinta. Entonces organizaron esta pollada bailable en la que la dinámica es la que ustedes ya conocen. Se adereza un pollo que va acompañado de la papa, del col, de la ensalada y se vende a las personas que pertenecen a la vecindad, a familiares, a personas aledañas que quieran ayudar y en algunas ocasiones se hace, ¿no? Se da un espacio colectivo para compartir ese momento, comer juntos, conversar. ¿Qué sucedió durante esta pollada? El grupo Colina masacró a 16 personas, entre ellas a un niño de 8 años, Javier Ríos Rojas. Esto tiene que ver con cómo históricamente han sido vistas las personas que tienen que acudir al recurso de hacer polladas para autosolventarse. ¿Qué pasó en esa masacre? Que ese grupo de personas era vista como inferior, que desde la milicia se determinó falsamente que eran personas que tenían vínculos con Sendero Luminoso y entonces fueron masacrados, fueron discriminados y evidentemente, y lo dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, bajo un elemento que también tiene que ver con el racismo, de cómo eran observados y de cómo para quienes, o sea, quienes tienen este ojo que determina el ojo controlador de quién vale y quién no, para quiénes eran los que hacían las polladas. Para ese ojo controlador del Estado, ¿quiénes eran las personas que hacían polladas? ¿Quiénes eran las personas que tenían que recurrir a este recurso? Personas como los padres de Javier Río Rojas, a quienes terminaron asesinando, acusados de injustamente de tener vínculos con el terrorismo. Y esto también nos lleva a la situación actual, porque es muy bonito decir que vas a revalorizar la cultura ajena, cultura que tú no vives y que no te pertenece, pero luego cuando ves a esas mismas personas cuya cultura estás diciendo que te parece linda y de la que quisieras en teoría formar parte, cuando las ves protestando, entonces ya dejan de ser tan bonitos porque dejan de ser útiles como adorno y dejas de considerarlos ciudadanos con derechos. Bueno, tenemos conectado ya a Néstor Sedano, quien es divulgador musical y director de La Cadencia. Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por conectarte. ¿Qué tal, Manuela? Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Néstor, yo estaba tratando de hablar un poquito en contexto de lo que ha pasado con este colectivo Mendiburu y el tema de las polladas. Quería preguntarte, bueno, tú ya has hecho un par de contenidos sobre esto en redes sociales. ¿Cómo lo has visto y cómo lo has percibido tú? Sí, bueno, creo que ya a estas alturas se ha hablado bastante de distintos ángulos. Igual yo subrayo siempre el mismo meollo, ¿no? Creo que tú también lo has mencionado. No hay una inocentada acá, no hay una expresión, digamos, que cae en una mala idea o en una mala forma, sino más bien el tratar de usar la cultura popular en pos de encontrar, de capitalizarla para volverla un activo dentro de una propuesta de un artista, ¿no? Y en este caso de varios artistas, ¿no? Lo que llaman ellos arte relacional, ¿no? Entonces, no es que hicieron una apoyada pro fondos para financiar uno de sus proyectos o una apoyada pro fondos para alguna necesidad que tienen ellos, que lo podrían hacer con cualquier desfachatez, ¿no? No hay ningún problema. La apoyada no es una entidad ontológica que le pertenece a una sola persona o a una sola clase social. Esa no es la situación.
La situación es claramente el tratar de utilizar la cultura popular y capitalizarla para un beneficio propio, ¿no? Y no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Desde los carteles chicha hasta la misma comida, la forma de vestir de las personas populares, se han venido utilizando en los últimos 20 años a partir de un cambio también de cómo se percibe el capital cultural, ¿no? Multiétnico, de distintos estratos sociales. Ahora eso también tiene un valor, sobre todo a los ojos desde Europa, desde Estados Unidos, donde se puede encontrar que lo cultural de Latinoamérica, de Asia, de África, sobre todo desde los sectores populares, es exótico, es interesante, es valioso. Entonces ahí es donde encuentran estos mediadores, digamos, sobre todo de las élites culturales de estos países, que justamente aprovechan eso, que no pueden acceder directamente los espacios de Europa y de Estados Unidos para ser de alguna forma el embudo o los traductores de estas expresiones culturales, ¿no? Claro, creo yo que no hubiera habido ningún problema si quizás se hubiese manejado incluso como una apoyada interna para, como según ellos mismos han dicho, una actividad de recaudar fondos y podían haber hecho una frejolada, una apoyada, lo que quisieran, un espacio de compartir entre ellos. Creo que el Uh -huh. problema y lo que causa ruido es el que un grupo de personas que no pertenecen a esa cultura popular crean que tienen que ponerlo en escena con palabras como vamos a revalorar, a resignificar. Para mí, no sé cómo lo ves tú, pero es un poco como quiénes son ustedes o qué potestad tienen de resignificación de aquello que ya tiene un valor y un significado. No hay necesidad de revalorizar algo que ya es valioso para muchísimas personas. Sí, hay una palabra clave también que es visibilizar, ¿no? Y yo me Es pregunto, ¿visibilizar para quién? ¿Visibilizar para quiénes? Porque, de nuevo, vamos al mismo discurso, ¿no? No, de nuevo, y esto sí hay que ser muy claros, no es la apoyada en sí misma, la acción de recaudar fondos mediante cocinar. Definitivamente no estamos hablando, o la crítica no va por ese lado, ¿no? Sino más bien de tratar de utilizar un aparato económico, político, cultural como es la apoyada para capitalizarlo a partir de traducirlo como arte relacional y venderlo hacia espacios que justamente consuman este tipo de propuestas, ¿no? Esa es la crítica de fondo. Y de nuevo, pasa no solamente con el tema de las polladas, sino ha pasado ya en los últimos 15, 20 años. Recuerdo con mucho cariño este artículo de Panfleto, ¿no? Donde Fernando Ríos, gran antropólogo, menciona también cómo una mototaxi se pierde y termina en una exposición de barranco, ¿no? Y cosas de muy mal gusto, como poner esteras, por ejemplo, dentro de una galería de arte y de alguna forma jugar o performar, como utilizan la palabra, desde esos espacios a pertenecer a las zonas populares, es de una frialdad y de una lejanía muy lamentable, ¿no? Muy lamentable, muy limeña también, hay que decirlo. claro. Hay otra palabra que creo que también es complicadita, que es la experiencia, ¿no? Dentro de los descargos que ha dado Mendiburu, ellos han dicho que nunca fue su intención utilizarla. Sin embargo, aquello que hicieron el 8 de marzo fue invitar a personas a vivir la experiencia de una pollada bailable, una experiencia que quizás dentro de sus núcleos amicales, sociales, no vivirían de esa manera. Y sí es nuevamente problemático el querer vivir por unos instantes como si fuese recreativo, divertido, una Claro. realidad que es dura. O sea, cuando uno hace una pollada, si bien hay mucho espíritu de alegría y de solidaridad, el detrás suele ser muy duro, suele ser, no me alcanza la plata para costear el tratamiento de mi familiar, no nos alcanza acá en la quinta para el agua, para el desagüe, no sé, para elementos que tienen que ver con derechos básicos. Entonces, el detrás de las polladas casi nunca es bonito. Sí, no, definitivamente. De nuevo, yo subrayo, había tantas personas en la organización de este evento y a nadie se le ocurrió que era muy mala idea performar por un día, ser parte de la población vulnerable de este país, ser parte de la inseguridad alimentaria de este país, de pensar que podía ser bien aceptado jugar a ser pobre por un día, ¿no? Y al día siguiente continuar con tu vida normal y sobre todo, y esto también es
clave para entender toda esta crítica, ellos han aparecido en la revista Cosas, ¿no? Entonces, creo que decía, ¿no? Dios perdone el pecado, pero no el escándalo. Y definitivamente ahí había también otra intención de justamente hacer mucho más ruido en pos de justamente capitalizar el tema de su arte relacional. Y eso es finalmente lo que ha desencadenado toda esta reacción. Nosotros nunca nos hubiéramos enterado si no hubieran salido en cosas, ¿no? Entonces, es de repente esa mentalidad de querer atraparlo todo o vivirlo todo como si fuera una cosa que pudieras ponerte, quitártela con esa facilidad cuando se sabe que para moverse socialmente, sobre todo en una ciudad tan dura como Lima, puede tomar generaciones o a veces nunca va a pasar, ¿no? Simplemente vas a mantenerte en una situación de vulnerabilidad toda tu vida, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí es una situación muy, muy penosa y de muy mal gusto, ¿no? Néstor, no es la primera vez que pasa. Yo traía a colación brevemente lo que sucedió con la diseñadora Anisa Manés, que hablaba de los diseños de la Amazonía, pero sin las mujeres que eran las encargadas de estos diseños. El tema de las carteras, no sé si recuerdas también que hace poco estuvieron de moda en una pasarela internacional, pero que en el Perú están relacionadas generalmente con el uso y la vida diaria de personas que son raciadas, choleadas, discriminadas. ¿Por qué? ¿Qué puedes explicar el detrás de este fenómeno que te gusta lo que usan, pero no quien lo usa? Y cuando tú lo usas, entonces sí tiene valor. Parece un trabalenguas, perdón, pero quisiera tratar de comprender un poco qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, me gusta la cultura popular, simplemente no me gustan las personas que representan esa cultura popular. Claro, creo que Cecilia Méndez de alguna forma lo simboliza muy acertadamente, ¿no? Ella dice, Incas sí, cholos no, que era, claro, el paradigma de esa época. Ahora quizás sería, ¿no? La realidad higienizada de justamente, de nuevo, carteles, chicha, música popular, Ujú. comida popular, y ahora lo último que estamos viendo ya es como que de alguna forma todo eso mucho más teatralizado, mucho más Sí. performático, ¿no? Entonces, eh, no creo que sea un fenómeno nuevo definitivamente y de alguna forma también es una idea que se ha ido expandiendo esto y sobre todo yo lo veo desde la música, que quizás es el plano donde más estoy metido, que se piensa también que esta propuesta puede ser unificadora dentro de la sociedad peruana, ¿no? La gente dice, bueno, ahora todo el mundo escucha cumbia, ahora todo el mundo puede, sin tener vergüenza, decir que tiene acceso a bailar los destellos o los mirlos o distintas expresiones que vienen desde lo popular. Y la realidad, cuando lo vemos y cuando es dura, es que de nuevo, estos carteles, esta comida, esta música ha ingresado a espacios de élite, pero las jerarquías sociales se siguen manteniendo. Las diferencias sociales en este país y en esta ciudad sobre todo siguen manteniendo. Lo único que ha cambiado es una rejerarquización sobre esas prácticas. Se escucha cumbia, sí, pero no toda la cumbia. Si yo voy a poner de repente el Lobo de la sociedad privada, de repente voy a poner Chacalón Junior, de repente voy a poner alguna expresión que no cuadre con la idea que se tiene desde las élites de cómo debería sonar lo popular, de nuevo voy a Mm. ser marginado, de nuevo voy a ser señalado. Lo mismo con la comida, lo mismo con la ropa, lo mismo con otras experiencias. Entonces, esta idea de que a partir de que comenzamos a consumir cosas culturales de los sectores populares y eso nos hace una sociedad más horizontal, más chata, es completamente errada, ¿no? Y es completamente falsa sobre todo. Entonces, yo siempre también repito esto, ¿no? De buenas intenciones está hecha el infierno. Yo no estoy negando que puede haber habido una situación de repente de buenas intenciones, ¿no? Pero no cuadra con la realidad, ni calza mucho menos con lo que se vive en el día a día cotidianamente desde estos propios sectores populares. No sé si te diste cuenta, pero además dentro del posteo que hizo la revista Cosas, ponía en cada imagen el nombre de las personas que aparecían y de la única cuyo nombre no pusieron era precisamente la persona que estaba poniendo los discos de vinilo.
que era como si se tratase de un ornamento más adicional, ¿no? Que era la persona que ponía la cumbia. No, me imagino que es un, no sé si es un DJ, es un artista, pero no pude tener ninguna información sobre él porque a la revista Cosas su presencia en la apoyada no le pareció relevante. Claro, eso ya, bueno, el tema de la revista Cosas, yo no sé por qué sigue existiendo esa revista, se venden patinada tras patinada, me acuerdo varios casos, ¿no? Ahora en portada ha estado el embajador de Estados Unidos, parece que estaría en campaña también, ¿no? Lo ponen con una cierta, con esos tufillos que siempre han tenido desde esos espacios de esas Claro, revistas. pero te digo porque la música, o sea, como estamos hablando de la música, ¿no? Entonces, me gusta la música, pero no me interesa la persona que la está poniendo. La persona que está Ujú. poniendo esa cumbia, que probablemente para él sí significa algo, y él ha escogido esas cumbias que iba a poner esa tarde, pero no, él no era importante, él era parte de la escenografía. Claro. Y sobre todo subrayar también cuál es el proceso que tienen desde las élites para revalorizar lo popular, que no viene desde el propio o desde la propia reflexión, sino también a partir de nuevo, el interés desde tanto Europa como Estados Unidos sobre estas expresiones. A partir de que desde afuera se comienzan a valorar, a partir de que desde afuera se siente esa exotización de alguna forma o esa idea de poder capitalizar estos movimientos, recién ahí es donde miran hacia adentro y recién ahí es donde tratan de encontrar la forma de darle vuelta y de meterse ellos también y decir, ok, esto también es Perú, yo también soy parte de la expresión popular, ¿no? Cuando durante más de 30 años siempre esta música ha pertenecido a los márgenes y sigue, de nuevo lo voy a recalcar, sigue perteneciendo a los márgenes de esta ciudad, ¿no? Se sigue excluyendo de todas las cumbias que existen, probablemente el 5% se habrá catalogizado dentro de lo que es permisible escuchar, ¿no? El amplio y el grueso sigue siendo parte de lo popular, ni qué decir del huayno, ni qué decir de otras expresiones y escenas populares mucho más pequeñas, ¿no? No hace falta que ni tú ni yo estemos hablando aquí para saber que Lima sigue estando súper jerarquizada y recontra lejana de una horizontalidad real, ¿no? Sí, claro. Me gusta la indumentaria, me gusta la música, pero no quienes la portan y no considero ciudadanos a quienes la aportan, sino simplemente parte de quienes me la transmiten, ¿no? Es súper duro. Tengo una pregunta que puede ser un poco difícil, Néstor. Llegaremos, ¿cuál sería quizás esbozando un poco el camino hacia estas personas que dicen, bueno, yo sí quiero como empaparme un poco más de mi cultura, pero hacerlo de una manera, no sé, respetuosa, no tan horrorosa como esta, no tan descarada como esta? ¿Existirá algún camino? Pucha, es que yo siempre, bueno, nosotros siempre hablamos desde lo material, ¿no? Desde las condiciones económicas, políticas, porque al final la cultura no existe en un supedito afuera de la realidad, ¿no? Siempre está condicionada y en tanto Lima siga estando así de jerarquizada, así de separada, estos choques van a continuar, ¿no? Van a continuar, incluso cuando hay estas pequeñas grietas, estos pequeños permeos donde parece que lo popular de alguna forma toma un espacio central, sigue volviendo a aparecer la jerarquía y sigue tratando de diferenciarse el que está más arriba, el que está más abajo, incluso dentro de la misma clase media, ¿no? Se siguen señalando, con unos compañeros también hablamos, el cono de arriba y el cono de abajo, ¿no? Como también los conos ahora han agarrado esa posición de jerarquizarse. Es una conversación muy interesante que seguro tendremos en otra ocasión, pero es así, ¿no? Lima es muy, muy dura intentar congeniar en tanto estas diferencias estructurales, económicas y políticas sigan con esa posición. Sí, creo que si alguien quisiera empezar a hablar de la reducción de esas brechas, no tendría que hacerlo desde lo material, sino desde aquello que concebimos como las diferencias socioculturales, ¿no? Que tanto trabajan en sus entornos por no tolerar la discriminación, por no tolerar el racismo, qué tanto cholean o no cholean las personas cuando las ven o no las ven, qué tanto conciben a las demás personas, ciudadanos, tan igual que ellos, ¿no? Creo que habría que empezar por ahí
antes que hacer muestras que revaloricen el ají y el pollo y la cartera y el póster y la música. Eso es secundario. Más importante es qué tanto trabajas para reducir en la vida real esas brechas con las personas que tú mismo percibes distintas a ti. Néstor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tim. Y más bien, Manuela, rapidito nada más, antes de Oh, que me retire, quería recordar nada más a mi gran vecino y gran amigo, el gran truco, Eduardo Ruiz, que se está cumpliendo un mes más de su lamentable desaparición que digo, el asesinato por el Estado, y que lamentablemente se sigue exigiendo justicia sin ningún atisbo desde el espacio oficial de que tengamos una respuesta. Siempre lo vamos a recordar y siempre lo vamos a tener presente. El señor Gerí sigue caminando por la calle como si nada hubiera pasado y para mí eso sí es una situación recontra lamentable. Eh, un gran saludo y un gran abrazo para sus amigos y para su familia que van a seguir exigiendo justicia hasta el final. hemos acompañado a la lucha, hemos acompañado a su padre que está en compañía del estudio Arbizu Gamarra y esperemos entonces que se obtenga pronto justicia. Te agradecemos el recordatorio y tu presencia, Néstor, siempre tan importante. Que siga la cadencia, por favor. Muchas gracias, Manuela. Buenas tardes. Gracias, Néstor. Bien, bueno, creo que lo ha dicho muchísimo más claro de cualquier intento de idea que yo haya tratado de esbozar. Simplemente no es que la apoyada le pertenezca a un grupo de personas específico, es decir, no es que este acto solidario de compartir solo le pertenezca a unas personas y a otras no. El problema está cuando tratas de poner en escena y hacer performativo con palabras como visibilizar, revalorizar algo que ya tiene valor per se para muchas personas y que el valor que tiene para ellos, de hecho, es muy distinto al que tú le estás tratando de dar, porque generalmente, pese a que sí hay solidaridad, alegría, no es una fiesta, no es una puesta en escena, no es una muestra artística. Es una situación dura que trae detrás mucha carencia, mucha precariedad y la búsqueda colectiva por solucionar un problema para el que la plata no alcanza. Eso es grave y es triste. Y el querer usarlo para ponerlo en la revista Cosas es, de cierta manera, banalizar la pobreza, la precariedad y la necesidad que viene detrás de las polladas bailables. Creo que ese es, en esencia, el problema de esto. Lamentablemente, bueno, para ya cerrar, tenemos un comunicado que dio este grupo de artistas, Mendiburu y Coma, que no ha sido muy, no ha partido mucho del reconocimiento, ¿no? Como decir, ok, quizás la intención fue buena, pero comprendemos desde diversas voces que ya nos lo han tratado de decir que no fue la mejor manera de ejecutarlo. No logro leer muy bien lo que dice ahí. A ver, el espacio que hemos venido trabajando está en una quinta ubicada en la calle General Mendiburo Miraflores. Desde hace varios meses hemos ido adaptándonos y creciendo, pensando en un lugar que conecte el arte, la comida y el encuentro. Queremos contar un poco más. Esta forma parte de un sector de Miraflores históricamente sufrido, formas de vida comunitaria muy arraigadas, bueno, queriendo como explicar un poco el porqué de esta casa, de este lugar de muestras artísticas en Mendiburu, Miraflores, y queriendo justificar que supuestamente la estética tiene que ver con cómo en realidad el lugar es al interior de la quinta, ¿no? A ver, acá está lo más importante. Dice, la investigación del proyecto, la intención del proyecto no fue crear una experiencia de pollada bailable, nunca hemos usado esa palabra, sino activar una conversación desde el arte sobre las formas de esta economía de apoyo que continúan siendo fundamentales para que muchas comunidades, iniciativas y necesidades puedan sostenerse. En nuestro caso, para poder encontrar un espacio donde puedan surgir nuevas formas de habitar el arte. Bueno. No ha habido reconocimiento, lamentablemente, desde estos colectivos. Ha habido, creo que sí, un detrás de tratar de explicar las intenciones. Creo que eso no está en duda de que no fueron negativas, simplemente fue una ejecución muy problemática y sí llama la atención que por todas las cabezas por las que pasó, a ni una sola le haya hecho un poco de ruido decirle a las personas, hey, vengan un día a vivir la experiencia de la pobreza y de cómo la precariedad nos invita a hacer polladas bailables. Ven, vívelo por unas horas y luego vuelve a tu realidad, como si se tratara de un parque de diversiones.
Complejo, complejo y lamentable que siguen sucediendo estas cosas, siguen apareciendo ejemplos de cómo la cultura popular tiene que ser glamorizada por un grupo específico de personas para que sea válida. ¿Válida para quién? ¿Cómo se valida algo que pertenece a la cultura que ya está viva? En fin, no me voy a explayar más con el tema. Es muy interesante. Me encantaría tener a más personas hablando de esto porque desde diversos espacios se ha hecho contenido donde muy claramente han explicado así, punto por punto, cuál es el problema de haber escenificado una pollada bailable desde una realidad muy ajena a la de la mayoría de las polladas.